Ejercicio 666. La armadura que se muestra en la figura está diseñada para sostener el techo de un mercado de alimentos. Para las cargas dadas, determine la fuerza en los elementos FG, EG y EH. Entonces tenemos FG. FG es este de acá. Tenemos EG, que es este de acá, y EH. Bueno, ahí nos están indicando que para darle solución a esto podemos utilizar el método de los cortes, y el corte que podemos realizar es este. Antes de realizar ese corte, lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones en los apoyos. Este apoyo en A tiene una reacción con dos componentes, una componente en Y, A sub Y, y una componente en X, A sub X. Y en No tenemos una reacción con una sola componente, O sub Y. Vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto A, que es donde tenemos dos incógnitas. En O también lo podríamos hacer sin ningún problema. Esa sumatoria de momentos, vamos a considerar que los momentos son positivos, aquellos que tengan una tendencia de giro antihoraria alrededor del punto A. Es igual a 0 porque se encuentra en equilibrio. Y tenemos, tenemos que O sub Y genera momentos alrededor del punto A. Ese O sub Y tiene este radio alrededor del punto A, un radio perpendicular a la línea de acción de O sub Y, y ese radio mide todo esto. Vamos a sacar una serie de distancias, entonces vamos a poner la cota bien abajo. ¿Por qué? Porque necesito radios para cada una de esas distancias, entonces yo creo que inclusive un poquito más abajo. Bueno, entonces el primer radio que vamos a calcular es para la carga O sub Y, por tanto el radio es este, que es la suma de todas estas distancias. Eso va a ser igual, a 3.6 más 3.84 más 2.4 más 3.6. Hasta ahí voy hasta la mitad. Así he sumado estos. 13.44 ahí hasta la mitad. O sea, por 2, porque mi es simétrica, la figura es simétrica, esto es 26.88. 26.88 metros. Hay que caer en cuenta que esta sumatoria de momentos no es necesario hacerla. Miren que las cargas están simétricamente aplicadas desde el centro de la armadura y los apoyos también son simétricos. Por tanto, puedo decir que las reacciones en AY y O sub Y son iguales y que valen la suma de todas esas cargas externas dividido a la mitad. Pero bueno, hagámoslo procedimiento de forma conservadora, como siempre se hace. Entonces, nos queda que el radio es de 26.88 por O sub Y, que va hacia arriba. Miremos la tendencia de giro. Voy con el radio que va hacia la derecha y la fuerza va hacia arriba, una tendencia de giro positiva. Si O sub Y genera tendencia de giro positiva, 0.6 genera tendencia de giro negativa. Tiene el mismo radio, obviamente, 26.88, entonces menos 26.88 por la fuerza de 0.6, esa fuerza que se encuentra en P. Voy a irla señalando. Bueno, vamos para el siguiente radio. Un radio desde A hasta M, hasta la línea de acción de M. Ese radio vale toda esta distancia. Esa distancia va a ser 26.88 menos 3.6. Esto nos da 23.28. El radio es de 23.28. La tendencia de giro es negativa porque también es otra fuerza que va hacia abajo. Y la fuerza vale 1.24 kilonewtons por 1.24 kilonewtons. Bueno, luego la fuerza que está en L, tiene este radio. Ese radio vale
23.28 menos 3.84. Esto nos da 19.44. Este radio es de 19.44. El radio de 19.44 por la fuerza, esa fuerza que se encuentra en L, que vale 1.04 por 1.04. Tendencia de giro negativa también, obviamente esa fuerza va para abajo. Ya está. ¿Quién más? Un radio desde A hasta J, hasta la línea de acción de la fuerza que hay en J, ¿no? Ese radio es este. Entonces es 19.44 menos 2.4. 19.44 menos 2.4. 17.04. Entonces hasta acá tenemos una distancia de 17.04. Ese es el radio, 17.04. Por la fuerza, que es de 1 kilonewton. Tendencia de giro negativa también. Listo. Ya vamos para la mitad de la cercha. La mitad de esta armadura, de esta estructura, es de, miremos a ver, 17.04 menos 3.6. 17.04 menos 3.6 nos da 13.44. 13.44. Que obviamente es la mitad de este valor. La mitad de la longitud entre apoyos. Entonces es menos 13.04 por la fuerza que hay en toda la mitad, la fuerza que está en I, que es de 1.2 kilonewtons. Vamos para G. La línea de acción de G, desde el punto A hasta la línea de acción de G es esta. Este es el radio. Ese radio vale esta distancia. Y esa distancia es 13.44 menos 3.6, 9.84. 9.84 por la fuerza que también va hacia abajo, o sea, una tendencia de giro negativa. Y en G tenemos 1 kilonewton, entonces por 1 kilonewton. Finalmente, finalmente no, todavía nos quedan dos. El radio desde A hasta E. Por E pasa la línea de acción de la fuerza que hay en F. Esa distancia es esta. 9.84 menos 2.4. Eso es 7.44. 7.44 es la distancia que hay de acá hasta acá. Tenemos el radio, 7.44, por la fuerza, que es de 1.04. Tendencia de giro negativa. Listo, nos falta la de 1.24, no más. La de 1.24, si se encuentra un radiecito de 3.6, ya está. Esa es la distancia, este es el radio. Entonces son 3.6 por 1.24. Tendencia de giro negativa. Entonces alguien dirá, bueno, profe, ¿qué pasa con estas fuerzas? Pues esas fuerzas todas pasan por el punto A, esas 3, 0, 6, a X y a Y. Sus líneas de acción pasan por A, entonces no generan momento alrededor del punto A. Bueno, entonces de esta ecuación podemos despejar el valor de A sub Y. Todo esto pasa al otro lado del igual y queda positivo. Entonces podemos despejar O sub Y, que va a ser igual, miremos a ver, este 26.88 por 0.6 más 23.28 por 1.24 más 19.44 por 1.04 más 17.04 por 1 más 13.44 por 1.2 más 9.84 por 1 más 7.44 por
1.04 más 36 por 1.24. Y todo esto dividido el valor que acompaña O sub y, que es 26.88. 26.88 y esto nos da que O sub y es igual a 4.48 kilonewtons. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, podemos definir A sub Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque se encuentra en equilibrio. Igual a O sub Y que va hacia arriba, A sub Y que va hacia arriba. Y todas las demás fuerzas verticales que se encuentran sobre el cuerpo. Tenemos en el punto B 0.6 kilonewtons que va hacia abajo, en D 1.24, en F 1.04, en G 1 kilonewton, en I también va hacia abajo 1.2 kilonewtons, en J 1 kilonewton, en L 1.04, en N 1.24 y en P 0.6. Observemos que ya tenemos el valor de O sub Y. Ese valor de O sub Y lo podemos reemplazar acá y despejar A sub Y. Miren que todas esas fuerzas son negativas, las pasamos al otro lado del igual y dejamos a sub Y solo. Entonces tenemos punto 6 que pasa positivo, luego 1.24, todas las fuerzas que tiene el menos las voy a poner sumando. 1.04, 1, 1.2, 1, 1.04, 1.24, punto 6 y finalmente menos O sub Y que es 4.48. Nos queda que A sub Y, lo que habíamos predicho, que A sub Y es igual a O sub Y y vale 4.48 kilonewtons, va hacia arriba. Ya tenemos las reacciones. Bueno, alguien dirá, profe, ¿y cuánto vale A sub X? Entonces, usted hace la suma de fuerzas en X, igual a 0 porque está en equilibrio y se da cuenta que la única fuerza que está en X es A sub X, no hay ninguna carga externa que excite el sistema y por tanto la reacción ahí es 0. Muy bien. Ahora sí, podemos realizar nuestro corte, el corte que tanto estábamos esperando. El corte que parte los cuerpos que nos están pidiendo analizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar la armadura y nos vamos a quedar con la parte izquierda de esa armadura. Puedo quedar en realidad con cualquier costado, ¿no? Me va a dar la misma solución, obviamente. Tengo que trasladar las cargas, ¿no? Las cargas que hay sobre ese pedazo de porción que voy a analizar. Entonces copiamos ese pedazo de porción y lo analizamos. Mírelo, acá está. Vamos a ponerle las cargas externas. Recordemos que aquí tenemos el punto G, el punto F, aquí está el punto E, por acá está el punto H. Bueno, vamos entonces a quedarnos con los elementos cortados. Pongamos, situemos las cargas externas. En el punto B tenemos una carga de 0.6 hacia abajo. En D una carga de 1.24, en F una carga de 1.04. Además de esas fuerzas están las fuerzas internas que van por los elementos. Recordemos que la armadura está fabricada con elementos a dos fuerzas. Quiere decir que los elementos solamente están a tracción o compresión. Las fuerzas son colineales al elemento, van por donde van el elemento, va por donde va el elemento, paralelas a ellas, ¿sí? Colineales con ellas, con esos elementos. Bueno, las vamos a poner todas saliendo, ¿sí? Para no estar pensando mucho hacia dónde van. Si nos da negativo quiere decir que el sentido es al contrario y ya no son saliendo de esos nodos, sino que son entrando. Vamos a ponerle los nombres. Esta es la fuerza del elemento FG, esta es la fuerza del elemento EG y esta es la fuerza del elemento EH. Esas son las tres fuerzas que nos están pidiendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio en ese pedazo de armadura con que nos hemos quedado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer sumatoria de momentos, puede ser en G.
¿sí? En G, ¿por qué en G? Porque a G llega esta fuerza y llega esta fuerza. Entonces, de esa sumatoria de momentos podré determinar inmediatamente esta fuercita EH. Entonces vamos a hacer eso. Sumatoria de momentos alrededor del punto G igual a 0 porque se encuentra en equilibrio. Esta sumatoria de momentos es solamente para este pedazo de armadura cortado. Listo. Entonces miremos. ¿Quién genera momentos alrededor del punto G? Genera momentos alrededor del punto G esta carga de 1.04. Esa carga de 1.04 se encuentra a una distancia. Miremos a ver. Pongamos por acá las cotas. A esta distancia, y esa distancia vale 2.4 metros. 2.4 metros. Ese es el radio. Esto es igual al radio por la fuerza 2.4 y la fuerza es de 1.04. Miremos a ver cómo es la tendencia de giro. Voy con el radio que va hacia la izquierda y luego la fuerza que va hacia abajo. Esta es la tendencia de giro. Una tendencia de giro positiva. Profe, no lo vi. Bueno, entonces acerquémonos un poquito más. Este es el radio, acá en azul. Mírelo acá. Entonces voy con ese radio que va hacia la izquierda y luego la fuerza que va hacia abajo. Observe la tendencia de giro. Una tendencia de giro antihoraria. Listo. Obviamente las demás fuerzas, la 1.24 y 0.6, también tendrán esa misma tendencia de giro, una tendencia de giro positiva. Necesito son los radios. El radio que hay de acá, desde G hasta ese punto, el punto D, pongamos el nombre aquí, D, y acá B. Ese radio mide esto, donde esa distancia es 2.4 más 3.84. 3.84 más 2.4, esto nos da 6.24. 6.24 por la fuerza. ¿Qué fuerza hay en D? 1.24. Bueno, ahora sí, la fuerza de 0.6 también va hacia abajo, va a generar una tendencia de giro positiva. ¿Cuánto es el radio? Miremos a ver cuánto es el radio. El radio es desde G hasta B. Este es mi radio. Ese radio vale todo esto. Esa distancia es 9.84. Miren, acá está, 9.84. 9.84. Entonces 9.84 por la fuerza que hay en B, que es de 0.6. ¿Quién más genera momento? A sub X habíamos dicho que vale 0. Quitemos esa A sub X. También conocemos el valor de A sub Y. A sub Y es de 4.48 kilonewtons. Bueno, esa fuerza de 4.48 también genera momento y está el mismo radio, un radio de 9.84, pero esa fuerza de 4.48 va hacia arriba, por tanto el momento es negativo por 4.48. Bueno, ¿quién más genera momento? La fuerza de FG no, porque pasa por el punto G. La fuerza de G tampoco, porque pasa por el punto G. EH sí genera momento, claro. ¿Y cuál es el radio? El radio resulta que es este. Este es el radio. ¿Cuánto vale ese radio? ¿Cuánto vale esa altura? Estamos desde G hasta la base. Resulta que tengo desde F hasta la base hay 4.80. Vamos a calcular cuánto tiene de alturita entre F y G. Para eso voy a sacar acá un triangulito. Ahí está. Saquémoslo por aquí a un costado. Y pongámosle los puntos. Aquí tenemos el punto I. Por acá el punto G. Aumentemos el tamaño, que no se alcanza a apreciar nada, ¿no? Tienen razón. Entonces acá tenemos el punto I, aquí el punto G, por acá el punto F. Y bueno, resulta que yo tengo, ¿cuánto mide ese triángulo abajo? Es 3, 2, 4 más 3, 6, eso es 6. Sí señor, 6. Tiene una base de 6.
Y la altura desde F hasta I, miren acá está 1.75 metros. Bueno, y requiero esta alturita, mire, esta altura. Y tengo esta base. Ah, no, una relación de triángulos. Esa base vale 2.4. Entonces, claro, esta alturita H es la que yo necesito. Y yo puedo decir que 1.75 es a 6, como H es a 2.4. Esto quiere decir que H es igual a 1.75 por 2.4 dividido 6. Esto es 0.7. 0.7 metros. Muy bien. Entonces, si H es 0.7 y tengo 480, esta altura de acá, desde el punto G hasta la base, por donde pasa la fuerza EH, es la suma de 0.7 más 480. Eso es 5.5. 4.8 más 0.7, 5.5 metros hay acá. Entonces son 5.5 por la fuerza EH. ¿Cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia abajo y luego la fuerza que va hacia la derecha. Esto tiene una tendencia de giro como positiva. Entonces voy a ponerle aquí un más. Ya puedo despejar de esta ecuación la fuerza EH. Resulta que la fuerza EH es igual a ¿qué? A ver. Vamos a pasar todo esto al otro lado del igual. Entonces se cambian los signos y tenemos 2.4 negativo por 1.04 menos 6 por 6.24 por 1.24 menos 9.84 por 0.6 más, recordemos que cambian los signos, 9.84 por 4.48 y pasamos a dividir el 5.5 que acompaña la fuerza EH. Esto nos da que la fuerza EH es de 5.081 periódico kilonewtons. Bueno, ya tenemos una fuercita. Vamos a calcular las otras. ¿Qué podemos hacer? Podemos volver a repetir una sumatoria de momentos, ¿sí? O aplicar suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. También se puede hacer. Listo. Cualquiera de ellas. A ver. Entonces, pues sí, una sumatoria de momentos no está mal tampoco. Una suma de momentos. Si hago suma de momentos, la podría hacer en E, ¿sí? Como para despejar la fuerza FG. O también la suma de fuerzas, no está mal. Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿A quién tenemos en X? Tenemos la fuerza EG tiene componente en X y la fuerza FG tiene componente en X también. Entonces vamos a sacar un triángulo. Mire, acá está FG, la fuerza FG. Podemos sacarla en un triangulito acá. Ese triangulito tendría una base de 2.4 desde F hasta G, la altura H, acá ya la tenemos, 0.7, y podemos calcular la hipotenusa. Sería raíz de 2.4 al cuadrado más 0.7 al cuadrado. Esto es 2.5, acá tenemos 2.5. ¿Por qué ese triángulo? Porque por ahí tenemos la fuerza FG. ¿Sí? Miren, acá está la fuerza FG. Tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Listo. Entonces, si yo digo que esta es la fuerza FG y acá, no sé, me da por determinar o calcular un ángulo alfa,
Entonces la componente en Y es ¿qué? La fuerza FG por el seno de alfa. Esta de acá, esta es la fuerza, la componente en Y esto es igual a la fuerza FG por el seno de alfa, y el seno de alfa es el lado opuesto, que es 0,7, sobre la hipotenusa, que es 2,5. Y lo mismo esta otra componente, que es la componente en X. La componente en X es con el lado adyacente el coseno de alfa, entonces es la fuerza FG por 2,4 sobre 2,5. Listo. Y además podemos sacar otro triangulito para la fuerza EG. La fuerza EG tendría un triángulo más inclinado, ¿sí? La misma base de 2,4, pero más inclinado el triángulo. Este tiene una altura de 5,5, 2,4 acá, y por tanto pues la hipotenusa sería raíz de 5,5 al cuadrado más 2,4 al cuadrado, y esto nos da 6. Observe que la fuerza EG también de nuevo tiene dos componentes, una componente en Y, una componente en X. La componente en Y es la fuerza EG por 5,5 sobre 6, y la componente en X es la fuerza EG por 2,4 sobre 6. Listo. A ver, separamos estos triangulitos un poquito, están muy pegados. Eso, por acá, está muy bien. Ahora sí, y vamos para la suma de fuerzas en X igual a 0. Suma de fuerzas en X igual a 0. Entonces, ¿quién tiene componente en X? La fuerza FG. Mire, acá está, ahí está hacia la derecha. Entonces esto es 2, está muy alto. A ver, lo bajamos un poquito más. Acá está bien. Esto es la fuerza FG por 2,4 sobre 2,5. También la fuerza EG, que también va hacia la derecha, positivo, ¿no? Hacia la derecha es positivo, la fuerza EG por 2,4 sobre 6. Y nadie más tiene componente en X. Entonces 2,4 se va con 2,4 y me queda que la fuerza FG es igual a 2,5 sobre 6. O sea, 0,416 periódico por la fuerza EG, y esto pues negativo, ¿no? Menos. Ahora la suma de fuerzas en Y. Aquí sí tenemos fuerzas en Y bastantes. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Igual a la reacción en A, que es de 4,48, que va hacia arriba. 0,6 que se encuentra en B, que va hacia abajo. La fuerza que se encuentra en D, que es 1,24, hacia abajo. La fuerza en F, que también va hacia abajo, 1,04. Ay, en X nos faltó esta fuercita, la EH. Vamos a cometer un error grande. La fuerza EH más la fuerza EH, que ya la conocemos, vale 5,081. Entonces, esto es igual. Vamos a despejar la fuerza FG, así como ahora. Ya no podemos cancelar esos 2,4, ni por el berraco. Esto es igual a la fuerza EH, pasa al otro lado negativo, menos 5,081, menos la fuerza EG por 2,4 sobre 6, y el 2,4 pasa a dividir, este 2,4 pasa a dividir, y el 2,5 pasa a multiplicar. Ahora lo reemplazamos. Bueno, entonces ya llevamos sumadas en Y estas fuerzas. Que EG tiene también fuerza en Y, que es esta. Va hacia arriba, más la fuerza EG por 5,5 sobre 6. Y la fuerza FG también tiene componente en Y, también hacia arriba, más la fuerza FG por 0,7 sobre 2,5. Muy bien.
Entonces reduzcamos esto es 0 igual, vamos a sumar esto y tendremos 448 menos 0.6 menos 1.24 menos 1.04 y esto nos da 1.6 más la fuerza eje por 5.5 sobre 6 más la fuerza FG, pero la fuerza FG tenemos que es todo esto más, bueno, podemos poner más esto por esto, que es 5.081 por 2.5 dividido 2,4, eso nos da 5.29. Entonces tenemos más menos 5.292 por 0,7 sobre 2.5, que es esto que hay acá. Luego menos la fuerza eje 2,4 dividido 6 y esto por 2.5 dividido 2,4. Esto es 0.416 periódico por 0,7 sobre 2,5. 0.416 es esta multiplicación que hay acá. 2,4 por 2,5 dividido 6 por 2,4. Eso, muy bien. Entonces obviamente acaba faltando multiplicarle esto. Entonces vamos a sumar estos dos. 5.2927 por 0.7 dividido 2.5, eso nos da 1.48, entonces tenemos 1.6 menos 1.48, esto nos da 0 igual a 0.118. Ahora estos dos, tenemos 5 dividido 6 menos 0.4166 por 0.7 dividido 2,5. Esto es 0,8 positivo más 0.8 la fuerza EG. Quiere decir que la fuerza EG es igual a menos 0.118 dividido 0.8. Esto nos da 0.1475 kilonewtons. Y reemplazando en esta ecuación de acá, tendríamos que la fuerza FG es igual a 5.08. ¿Dónde está ese 5.08? Acá está, negativo, menos la fuerza EG, que vale 0.147 por 2.4 dividido 6, y todo esto por 2.5 dividido 2.4 nos da menos 5.35 kilonewtons. Entonces, es que estos dos nos dio negativo, o sea que la fuerza no es saliendo sino entrando. Si está entrando, esto es compresión, y la otra se nos dio positiva saliendo, entonces esto es tracción. Y eso sería todo el ejercicio.